Triunfo Latino es presentado en parte por East West Bank, Your Financial Bridge. Los orígenes musicales de la familia Hernández se remontan a mediados de los 1880. El tatarabuelo de José, el bisabuelo y el abuelo fueron grandes músicos activistas, quienes lucharon para continuar la herencia del mariachi. Herencia que lleva con orgullo José Hernández, quien indudablemente trabaja intensamente para expandir los límites de este género. Él ha hecho grabaciones con los artistas más respetados y reconocidos en la industria y ha dado conciertos en lugares como el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el Festival Viña del Mar en Santiago de Chile, el Hollywood Bowl y el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles, California, entre otros. Asimismo, el Sol de México ha compartido escenarios con artistas de renombre como Luis Miguel, Vicente Fernández, Juan Gabriel, entre otros. Cuando los jóvenes aprenden la música mariachi, dejan de estar en problemas sociales. Esta es la labor principal que realiza el maestro José Hernández, quien nos acompaña el día de hoy aquí en Triunfo Latino. José, la verdad que lo estamos pasando lindo, sí, aprendiendo de todo lo que tú has realizado. Y gracias de verdad por estar haciendo esta labor que te heredaron tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá. Háblame de esos 125 años de herencia que tienes el mariachi. Así es, bueno, todo empezó con el papá de mi tatarabuelo, Pedro Hernández, que tocaba la guitarra de golpe. Y después uno de sus hijos, Crescencio Hernández, tocó violín. Y él fue el que nació en 1879. Y su hijo, José Hernández, que nació en 1901. Y después mi padre, Esteban Hernández, que tuvo 6 hijos. Todos nosotros tocamos en el mariachi. Mi papá Esteban Hernández, que nació en 1924. Entonces es una herencia de muchos años y poder compartir esta música con las nuevas generaciones, pues a mí me hace sentir muy orgulloso, ¿verdad? Mi abuelo José Hernández, pues yo no me acuerdo mucho de él, pero mi mamá me decía que una vez acá en Mexicali, donde yo nací, en Baja California, que él le decía a mi mamá, oye, dice, ¿por qué no me dejas llevarme a ese mencito ahí? Dice, porque yo era muy callado. O sea, yo agarraba los monitos y los acomodaba todos en orden. ¿Callado? Muy calladito. Yo siempre me gustaba analizar muchas cosas, ¿no? Y inclusive hasta la preparatoria y la escuela de música donde fui a estudiar orquestación y música para fondo de películas. Siempre fui una persona que analizaba mucho los estudios, ¿no? Qué lindo. Y cuéntame, ¿qué fue esa palabra que te dijo tu papá, que te heredó de ese abuelo, de ese tatarabuelo, que te hizo pensar en que el mariachi iba a ser tu vida y que además ibas a impartirlo a otros jóvenes? Mi papá era de muy pocas palabras. Yo pienso que con sus acciones, como nosotros lo veíamos trabajar, esa fue la mejor escuela para nosotros, para mí, para mis 5 hermanos mayores que interpretamos esta música mexicana. Fue gran maestro mi papá sin saber que era un gran maestro. ¡Wow, qué fantástico! ¿Y qué es lo que recuerdas de tu mami? ¿Cómo los apoyaba a ustedes y cómo les puso eso algo que era algo importante, el hambre de educación? Mi mamá era una madre que nos tenía bien disciplinados a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues ella aguantó mucho a mi papá con la vida de músico que mi papá tenía. Me platicaba mi mamá, en paz descanse, que cuando se enojaba con mi papá, pues ella nunca le decía nada, pero él me decía a mí, mijo, aprende esta canción para cantársela a tu papi en la noche. Y yo me aprendía, ¿de qué te quejas? La Laguna de Pesares, por ejemplo. Y llegaba mi papá, mira, Esteban, José se aprendió una nueva canción. A ver, mijo, cántamela. Y se la cantaba. Yo tenía 3 años y medio, 4 años. Y era para darle el mensaje que mi mamá estaba enojada con él, ¿no? Exacto, exactamente. Pero mi mamá siempre fue muy cariñosa con todos nosotros. Qué lindo, la verdad que yo siempre digo que somos reflejo de los padres, porque si unos padres disciplinarios, ¿verdad? Unos padres que de repente de chiquito decimos, ¡ay, qué latosos!, ¿verdad? Pero cómo nos sirve de adultos el agradecer, ¿verdad? Toda esa disciplina que nos dieron, todo ese enfoque que nos ayudaron a tener. Así es que sin disciplina no se llega a hacer nada, ¿no? Entonces, eso empecé yo a inculcarles también a mis músicos, ¿no? Tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser músicos que nos interesa proyectar México al 100%, de lo mejor que uno puede hacer. Y cuéntame,
¿Qué es lo que hace a un mariachi? Pues un mariachi, por empezar, es el amor por la música y la disciplina, ¿verdad? También obviamente la música y la dirección musical de un mariachi es muy importante. Y si tienes esos tres ingredientes, yo pienso que un grupo puede llegar a ser muchísimo. Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor a la riera canta así. Regresamos después de la pausa con más de esta fabulosa historia de un maestro que está dejando huella en el mundo del mariachi y también con su fundación cambiando la vida de muchos jóvenes. Ya regresamos con la historia de José Hernández aquí en Triunfo Latino. Su rebaño